Hola amigos, muy buenos días. La misericordia y la justicia de Dios, la justicia y la misericordia de Dios. Estos dos atributos de Dios siempre van como las dos caras de una sola moneda. Y lo vamos a ver claramente en el pasaje que nos toca leer hoy. En Números capítulo 35 es la última parte del capítulo. Leo para ustedes del versículo 22 en adelante. Pero podría ocurrir que alguien sin querer empuje a una persona, o que sin mala intención le lance algún objeto, o que sin darse cuenta le deje caer una piedra y que esa persona muera. Como en este caso ellos no eran enemigos ni hubo intención de hacer daño, será la comunidad la que, de acuerdo con estas leyes, deberá arbitrar entre el acusado y el vengador. La comunidad deberá proteger del vengador al acusado, dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio donde huyó y que se quede allí hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Pero si el acusado sale de los límites de la ciudad de refugio a donde huyó, el vengador podrá matarlo y no será culpable del homicidio si lo encuentra fuera de la ciudad. Así que el acusado debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de eso podrá volver a su heredad. Esta ley regirá siempre sobre todos tus descendientes, donde quiera que vivan. Solo por el testimonio de varios testigos se le podrá dar muerte a una persona acusada de homicidio. Nadie podrá ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. No aceptarás rescate por la vida de un asesino condenado a muerte, tendrá que morir. Tampoco aceptarás rescate para permitir que el refugiado regrese a vivir a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No profanes la tierra que habitas, el derramamiento de sangre contamina la tierra y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. No profanes la tierra donde vives y donde yo también vivo, porque yo el Señor habito entre los israelitas. El día de ayer iniciamos esta porción en donde el día de ayer aparecía el título y decía ciudades de refugio. Ayer hablamos sobre la importancia de las motivaciones cuando hacemos cosas que ofenden a Dios. Pero el tema no es ese, sino el tema más principal, más importante en este pasaje, es precisamente las ciudades de refugio. ¿Qué son las ciudades de refugio? Bueno, la ciudad de refugio es una expresión de la misericordia de Dios en medio de la vida comunitaria del pueblo de Israel. Como dijimos ayer, para nuestro Dios hay una importancia, una significativa importancia entre hacer algo con la intención de dañar a alguien o hacer algo y que sin querer, como un resultado no deseado, pueda provocarle el daño a otra persona, inclusive en este caso la muerte. Y lo que hace nuestro Dios es que dentro de las leyes que le da a su pueblo, le da una ley en donde tiene que destinar ciertas ciudades en medio de toda la comunidad donde se asentaban las tribus de Israel para que fueran ciudades de refugio. El pasaje lo dice: si alguien sin querer aventó un objeto o moviéndose de determinada manera provoca el daño o la muerte de otra persona, es decir, provocó su muerte sin haberlo deseado, dice el pasaje, no eran enemigos, no tenían un pleito en común. Bueno, el responsable involuntario de esta muerte podía ir a la ciudad de refugio y permanecer ahí. De tal forma que los dolientes, la familia de los que habían perdido a su ser querido, no podían tomar venganza, porque usted sabe, en los pueblos antiguos siempre ha habido esta costumbre de que si alguien de una familia mata a otro de otra familia, bueno, la familia va a tomar venganza. Y luego esa familia va a volver a tomar venganza de las personas que murieron. Y es una venganza que aniquila las comunidades. Y nuestro Dios está obrando en medio de su pueblo para poner un alto a este deseo de venganza. Y entonces el refugio está siendo como la misericordia de Dios. Sin embargo, el estar en la ciudad de refugio tenía su requisito. Dice, el refugiado no podrá salir de la ciudad de refugio, porque si sale de la ciudad de refugio, entonces el vengador podrá tomar su vida y no habrá problema.
En ese sentido, el que había obrado involuntariamente y había causado la muerte de alguien podía refugiarse. Y ese refugio significa encontrar el cobijo de Dios, aunque es responsable de un delito, pero su intención no fue matarlo. Entonces encontraba un refugio donde poder resguardar su vida. Pero claro, era fuera de su comunidad, tenía que dejar a su familia para quedarse a vivir en una ciudad de refugio. Pero si esta persona en su necedad, en su terquedad, dejaba la ciudad de refugio, entonces quedaba descobijado de la misericordia de Dios, y entonces podía caer sobre la justicia de los que habían perdido a su ser querido. Y en ese sentido podemos ver muy claramente cómo convive la misericordia y la justicia de Dios. La misericordia de Dios nos acoge, porque a final de cuentas nosotros somos responsables de nuestro pecado. De la forma en que lo hayamos hecho, la misericordia de Dios siempre nos acoge. De hecho, misericordia significa que Dios no nos da el castigo que sí merecemos. En las leyes humanas, si tú simplemente disparas un arma de manera involuntaria y le pegas un tiro a alguien que está junto a ti, lo mataste. Tienes que ir a la cárcel. Hay agravantes y hay atenuantes, pero lo mataste y vas a la cárcel. En este caso no vas a la cárcel porque vas a una ciudad de refugio. Pero si tú no querías estar en la ciudad de refugio, entonces te exponías a recibir la justicia de Dios. Y entonces, a final de cuentas, eres juzgado porque tú sí mataste a esa persona, y entonces tú también encuentras la muerte. Queridos amigos, esto tiene una gran enseñanza para nosotros, porque cuando hablamos de nuestra desobediencia ante Dios, y decíamos ayer, nuestra desobediencia voluntaria e involuntaria, cuando lo hacemos con todas las atenuantes, con premeditación, alevosía y ventaja, tiene una gran atenuante, que es que probablemente ya no haya sacrificio que pueda librarnos del castigo de nuestro pecado. Pero cuando nuestro pecado es hecho y nosotros nos arrepentimos, y nosotros realmente no es que queríamos ofender a Dios, sino que lo estábamos haciendo porque pues estábamos corriendo tras nuestros anhelos, tras nuestras pasiones, nuestros malos deseos, y nos desbocamos frente a nuestras pasiones y deseos, y caemos en pecado. Y Dios lo entiende y dice, bueno, entonces ven, arrepiéntete. Si tú te arrepientes, es como encontrar esa ciudad de refugio en Dios. Pero si tú no te arrepientes, tú te quedas fuera de esa ciudad de refugio, entonces tú quedas en la justicia de Dios, y vas a pagar el peso de toda la ley en aquello que tú ofendiste a Dios. Así es que nosotros en el Evangelio de Jesucristo vivimos esta situación, cuando nosotros, sabiéndonos pecadores, corremos ante Jesús como nuestra ciudad de refugio y nos quedamos en Él, nos aferramos a Él. Dice el Señor Jesús, crean en el Evangelio. Cuando creemos y vivimos en el Evangelio, encontramos el refugio de Dios ante nuestra culpabilidad por nuestro pecado. Pero cuando nosotros nos dejamos a Cristo, nos vamos fuera de Cristo, abandonamos nuestra fe, entonces nos quedamos en la intemperie, nos quedamos a la amenaza de la culpabilidad por nuestro pecado. Es un gran pasaje, y cuando usted lee en la Biblia las ciudades de refugio, piense, por alguna razón muy especial, en los salmos se proclama a Dios como nuestro refugio, y ese refugio se ha hecho real a través de que Jesucristo, nuestro Dios, siendo Dios, se encarnó para venir y mostrar la gloria de Dios, y para poder que nosotros pudiéramos encontrar nuestro refugio en Él cuando expresamos nuestra fe. Por eso el llamado del Señor Jesucristo es a las multitudes: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Nosotros venimos a Él, nos refugiamos en Él, permanecemos en Él, que su obra redentora aplica y nos salva de la ira de Dios para permanecer bajo su misericordia. Todas aquellas personas que no vienen buscando ese refugio, bueno, simplemente quedarán expuestos a la ira de Dios. La gran pregunta para ti es: ¿y tú has venido a Jesucristo? ¿Has encontrado en Él ese refugio que necesitas porque eres culpable delante de Dios? ¿O te has rehusado y has permanecido lejos de Él, no queriendo creer en Él, no queriendo arrepentirte, no queriendo confesar tu pecado?
te aferras a tu forma de vida. Tú dices, no, yo aquí vivo y aquí me voy a quedar, ¿no? Bueno, entonces está bien, quédate ahí, pero entonces estás expuesto a la ira de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu bendición que nos das en esta mañana a través de leer tu palabra. Y gracias porque podemos comprender lo que Cristo ha hecho por nosotros como nuestro Redentor y nuestro refugio. Oramos por aquellas personas que aún están fuera de Cristo, aquellas personas que no han encontrado su refugio en Cristo y que están expuestas a tu ira, al castigo por su desobediencia, que de manera voluntaria o involuntaria han cometido delante de ti. Rogamos que en tu gracia tú les rescates y les traigas bajo Cristo para que encuentres su refugio en Él. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles frente a la enfermedad, frente a un diagnóstico médico, derrama de tu gracia en sus vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.